Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Portada Digital. Hoy contamos con la presencia de un joven profesional muy fogoso y que ha hecho vida política, pero en los últimos años ha estado en el área empresarial. Es abogado también y en una ocasión fue viceministro de Relaciones Exteriores. En la parte que tiene que ver con el sector privado, él es el vicepresidente del Consejo Nacional de Empresa Privada, CONEP, o sea, que se trata de César Dargán. Así es que damos la bienvenida a nuestro distinguido invitado, pero empezando tengo que pedirte unos segundos de permiso. Por favor. Y es para anunciar el hecho de que, como ustedes saben, hoy se está celebrando la semanal encabezada por el presidente Luis Abinader. Dio participación al Ministerio de Administración Pública y allí pues se comenzó a anunciar lo que comúnmente la gente va a entender como el achicamiento del Estado, lo que significaba trabajar con los ministerios y con las direcciones del Estado, unas eliminadas y otras reducidas o transferidas a otras instituciones. Hasta ahora, la MINER y la MESI funcionarán como una sola institución, pero obviamente cada una con sus funciones. MEPIT y Hacienda. Este se convertirá en el Ministerio de Hacienda y Economía. El MAPRE se convierte en Secretariado Administrativo bajo la Presidencia de la República. El Instituto Agrario Dominicano será absorbido por el Ministerio de Agricultura. Asimismo, las otras instituciones que pertenecen, direcciones que pertenecen al sector agropecuario, todos agrupados bajo el Ministerio de Agricultura. Consejo Nacional de Investigación Agropecuaria e Instituto Dominicano de Inversión Agropecuaria. La Administradora de Subsidios Sociales, ADES y Supérate conformarán una sola institución. La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, Fonvivienda y Familia Feliz fusionados con Ministerio de la Vivienda. Comedores Económicos y Plan Presidencial contra la Pobreza. Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos y Acuario Nacional para formar el Instituto Oceanográfico. Como ustedes sabrán, la propuesta hablaba de una mayor cantidad de instituciones, ministerios y direcciones. Pero bien, eso fue lo primero que dio a conocer el MAP, que es el Ministerio Administrativo de Administración Pública. Entonces, precisamente nuestra entrevista de hoy va a empezar por ahí. Vamos a ver, yo me imagino que ya el CONEP tenía más o menos la idea. Así es que el señor Dargán le corresponde darme su opinión sobre este achicamiento y qué te parece, cómo será el funcionamiento, cómo será que van a llevar los empleados de una institución bajo otra y cómo serán las cabezas, cómo se comportarán. Mira, Valle, yo quiero iniciar por agradecerte este espacio. Sabes que te respeto como profesional, te valoro como persona y creo que esta invitación y considerar que podemos tener una conversación sobre muchos temas que están actualmente en la palestra puede agregar valor. Así que muchísimas gracias y de nuevo felicidades por tu espacio. Esta es una noticia en desarrollo. De hecho, leíste la actualización de cómo va el proceso. Sin embargo, efectivamente ya el gobierno había adelantado hace algunas semanas que se encontraba en un proceso profundo de reestructuración. Yo creo que esto debe ser visto más allá de las instituciones que abarca y más bien de cuál es el impacto real que pueda tener en la eficiencia y en el funcionamiento del Estado. Sobre todo para algunos que como nosotros entendemos que el Estado debe ser tan pequeño como sea posible y tan grande como sea necesario. Y el hecho de que durante muchos años las instituciones hayan crecido, se hayan producido solapamientos, duplicidad de funciones, al final del día eso genera ineficiencia y en procesos
y en la agilidad que tiene para dar respuestas a la población, trae algunos obstáculos. Yo creo que el anuncio realizado en el día de hoy es positivo. Ahora bien, tendremos que ver cómo se implementa esto, porque desde el punto de vista estructural, el juntar o el fusionar dos ministerios puede parecer algo sencillo. Ahora vamos a ver en la práctica cómo esto se implementa y cómo realmente puede traer mayor eficiencia y un uso racional de los recursos del Estado. Correcto. Sería bueno que tú aclares lo que significa esa reducción por el hecho de que muchas personas piensan el achicamiento tiene que empezar por la cantidad de empleados. Mira, si nosotros Porque vemos... va a reducir, va a la búsqueda de reducir gastos. ¿Qué sucede? Si nosotros vemos el total de los trabajadores en la República Dominicana formales, el 30%, entre 600 y 700 mil, son empleados públicos. Nosotros tenemos una estructura ministerial al día de hoy, sin contar con estas fusiones ni cambios, de 23 ministerios. Correcto. En los últimos 20 años, esto ha sido un proceso en el tiempo. Nosotros, por ejemplo, originalmente teníamos un Ministerio de Educación, que incluía lo que hoy es educación superior, lo que es cultura, inclusive lo que es deportes. Posterior a la Ley General de Educación y también a la Ley de Educación Superior, hemos tenido una fragmentación de las autoridades jerárquicas que tienen que ver con el tema. Ahora, si nosotros a eso le ponemos número, durante los últimos años el Ministerio de Educación se ha llevado una cuarta parte del total de los ingresos que tiene el gobierno dominicano. El 26% de todo el dinero que le entra al gobierno se ha ido al presupuesto de educación para dar cumplimiento a la ley del 4%. Al 4%. Pero cuando uno mide en adición cuánto se le asigna a educación superior, a cultura, cuánto tienen las instituciones relacionadas con el sector educativo que no dependen directamente del Ministerio de Educación, eso puede ser un 0.5, un 0.7% adicional. Es decir, el presupuesto asignado a educación puede ser un 5% del Producto Interno Bruto, es mucho dinero. Demasiado. Entonces, ahora bien, el gestionar el Estado tiene un costo, eso hay que reconocerlo. Por eso yo digo de que hay que saludar la iniciativa de procurar eficiencia a través de la alineación de las diferentes instituciones públicas y más bien ver ahora en la práctica cómo esto se implementa y cómo puede traer resultados concretos. Sí, siempre las iniciativas que se toman de esa forma pues traen rechazo como emocionales y justamente creo que tú estás en algo muy justo, valga la redundancia, cuando tú hablas de que esperemos para ver cómo funciona en la práctica, porque cuando tú vienes a ver las cosas comienzan a organizarse y tú ves que los caminos se abren de una manera positiva. Por ejemplo, si hablamos de eficiencia en la gestión pública, al fusionar dos ministerios no tiene sentido que tú tengas dos departamentos de comunicación, dos departamentos administrativos, dos departamentos de recursos humanos, si tú a través de una institución pudieses gestionar esa cartera que se te ha asignado. Sí. Por eso yo digo, de entrada es algo positivo y esperemos que más allá de las propuestas realizadas, la implementación también lo pueda hacer. Antes de continuar con lo que son las preguntas que realmente yo tengo... Sí, porque eso se metió ahí de contrabando, porque salió ahorita. Sí. Pero hay dos cosas que tú tocas y tú haces referencia a los cerca de 700,000 empleados que tiene la nómina pública. Entonces, habla también de los empleados informales y los formales. 56% ocupados son informales, 44% ocupados son formales. Esos 44% están dentro de las nóminas públicas, los formales. Sí, los formales sí, porque se presume, hagamos la distinción. Los empleados formales son aquellos que su empleador y ellos mismos son parte del sistema, contribuyen, pagan sus impuestos, se le hacen sus retenciones y cumplen seguridad social, Infotep, cumplen con todo lo que manda la ley, registros ante el Ministerio de Trabajo, eso es la formalidad. Y es el aspiracional de que todos estemos cumpliendo con lo que establece la ley. Ahora bien, tú no controlas que todo el mundo cumpla la ley. Hay quien no la cumple porque no la conoce, hay quien no la cumple porque la considera muy compleja y difícil cumplir y llenar los formularios y hacer las declaraciones. Hay quien no lo cumple, hay quien no es formal porque le sale muy caro
y el costo de la informalidad le conviene más. Y hay inclusive quien por vocación de lo que desempeña no está llamado a formalizarse por el tipo de oficio que realiza. Exacto. Entonces, esos formales es fácil determinarlo porque la Tesorería de la Seguridad Social tiene un registro de todo el que cotiza, todo el que paga, y esa nómina formal, 70% son privados y el 30% restante públicos. Correcto. Ahora bien, el Banco Central de la República Dominicana mide también la informalidad. Y cuando nosotros agregamos los informales nos damos cuenta de que la proporción es 85% privado y 15% público. ¿Por qué? Sobre todo cuando tú bajas al nivel de la micro, de la pequeña empresa, te das cuenta que el nivel de informalidad crece aún más. Tú tienes chiriperos, tú tienes negocios en los barrios, tú tienes... la gente que está en las esquinas. La gente que está en las esquinas, en las que por alguna de las razones que te dije, o porque se lo encuentran complejo, o porque le es caro, o porque simplemente decidieron serlo, no cumplen con la formalidad. Entonces, ¿cuál es la aspiración? Y muchos de estos temas se conectan. Y es que nosotros promovamos cada vez más una transición hacia la formalización. Porque la formalidad conviene a todos. Claro. Si yo tengo un negocio... Y conviene al país como tal. Yo tengo un negocio y pago todo lo que tengo que hacer, los impuestos, estoy al día con todo lo que tengo que hacer. Y al lado mío estás tú, que no lo haces, a ti te va a salir más barato tu operación. Y eso es una competencia que no es leal conmigo. Entonces, para tener reglas iguales para todos, la formalización, con todas las ventajas que trae, debe ser la aspiración del país que tenemos. Y cualquier reforma que se introduzca debe ser orientada a formalizar más, no a empujar hacia la informalidad. Correcto. Otra pregunta que se desprende de la masa de tu discurso tiene que ver con los empleados. Como hacíamos referencia del achicamiento del Estado, obviamente, tú decías que dos instituciones fusionadas no tienen por qué tener dos grandes departamentos y ponía como ejemplo de comunicaciones. Justamente en el día de hoy, el Diario Libre da detalles sobre una investigación que hizo sobre los empleados, los periodistas y la gente que está dentro de comunicación y habla de 1.358 empleados en las 23 ministerios más la presidencia. 1.358 empleados, repito, y que tenían un costo de 74.9 millones mensualmente. Entonces, no podrá haber, y yo insisto como algo todavía sobre conflictivo, porque por ejemplo es lo que tú dices, ¿para qué si por ejemplo Messi y Miner van a fusionar bajo un mismo paraguas? ¿Para qué tener, por ejemplo, el Miner, que es una de las instituciones que más periodistas tiene, va a tener 40 o 50 periodistas, y entonces la Messi va a tener 30, 70 periodistas? ¿Para qué? Entonces... Mira, hay varios criterios y principios que debemos aplicar. Yo he mencionado varias veces la eficiencia, es decir, al final del día, sí, esa misión de la que está a cargo una determinada entidad pública, si la puede cumplir con los recursos que tiene y orientado precisamente hacia la eficiencia. Lo segundo es la racionalización del gasto. Nosotros hemos visto en República Dominicana que el gasto total ha aumentado 3 puntos del Producto Interno Bruto después de la pandemia. El gasto antes de la pandemia era de alrededor de un 16% del PIB y con la pandemia es un 19% del PIB. Casi 20, ¿no? ¿Qué sucede? Eso no es algo propio nuestro. Muchos países que tuvieron que emplear recursos adicionales para contrarrestar los efectos de una crisis tan grande, pues han mantenido altos niveles de gasto. Es decir, eso no es propio nuestro, pero es algo a lo que ponerle atención. ¿Qué sí es algo que levanta alarmas? De que ese crecimiento del gasto ha sido más bien en el gasto corriente y el gasto de capital se ha reducido. ¿Qué quiero decir? El costo de la operación, la nómina, lo que yo pago en los servicios, el día a día de la operación ha crecido. Y por la nube en relación de... Y el gasto de capital, que es el que le permite al gobierno poder invertir en obras, desarrollar infraestructura y hacer otro tipo de inversiones, ese ha bajado. Entonces, esa situación pues conlleva que pueda haber cambios. Ahora yo te digo algo, uno de los sectores que más llama la atención, por ejemplo, que es el sector eléctrico,
y las pérdidas que acumulan las distribuidoras de electricidad, ¿qué sentido tiene Famoso hoyo eléctrico. que 3 distribuidoras que tienen el mismo rol, juegan el mismo rol, distribuir Sí, electricidad? No es que una distribuye agua y Esas la otra deben vende. O fusionarse. sea, hacen lo mismo. La diferencia es que cubren partes del territorio Regional. distinto. Ahora, ¿por qué se justificaría que cada una de las distribuidoras tengan una estructura operativa distinta? Lo que hablamos, un área de comunicación, un área de contabilidad, un área administrativa, si al final del día son empresas gestionadas. Y de hecho tienen que funcionar esas áreas, pero de una manera Coordinada, eficiente. coordinada. Entonces, sí. Y de 5, de 6 o 7 o 10, dependiendo de lo que realmente necesite, pero no 70. Por eso yo insisto de que si el anuncio, y vamos a asumirlo con buena fe, que el anuncio realizado hoy por el gobierno dominicano procura eficiencia, procura racionalización del gasto, procura un uso más efectivo de los recursos públicos, pues es algo que todos debemos aplaudir y más bien velar para que en su implementación este tipo de distorsiones que tú y yo hemos venido conversando puedan corregirse. Es correcto. Vamos a entrar ya a la segunda pregunta de lo que yo te esta traía. era la primera. Sí, porque eran acuérdate que yo te dije que eran extraídas de la masa de tu discurso. Buenísimo, Sí. buenísimo. Ustedes hablan de un pacto fiscal para mejorar el sistema tributario. ¿En qué consiste ese pacto? ¿Cuáles son los ejes principales de ese pacto? Esa propuesta que ustedes hacen dentro de lo que son, vamos a decirle, las reformas, aunque esta tenga que ver con la parte tributaria y la fiscal. Hace algunos años la República Dominicana se dotó de un plan hacia el futuro, hacia el 2030, la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Cuál es ese país que nosotros soñamos en el año 2012 y cómo construirlo en el tiempo? En el año 2012 se identificaron 3 grandes áreas que teníamos que abordar para poder lograr a lo que soñábamos. Uno de ellos era el tema educativo, para lo cual se ha suscrito un pacto. Otro, el sector eléctrico, para lo cual también hay un pacto. Y ambos podríamos hablar si funcionan o no funcionan, pero al menos hay un marco de acuerdo. Y ha quedado pendiente el tema fiscal. ¿Qué tiene que ver el tema fiscal? No es solamente cuántos recursos necesita el Estado, cuántos recursos necesita el gobierno para poder realizar sus funciones, sino también en qué lo está gastando, que es parte de la conversación que tenemos. Claro. Empezando este año 2024 se presentó el presupuesto y en el presupuesto se proyectaban ingresos por 16% del Producto Interno Bruto y egresos, gasto, por 19%. En una matemática simple, si tú estás gastando 19 y solamente te están entrando 16, tú empezaste tu año con un 3% de déficit en rojo. Y a eso, si tú le sumas de que una deuda que tiene el propio gobierno con el Banco Central durante años, desde cuando hubo la quiebra de los bancos en el año 2003, eso genera otro déficit, que se llama un déficit cuasi fiscal de un 2% del PIB, por lo cual, empezando el año, sin haber gastado un peso, había un déficit de un 5% del Producto Interno Bruto. Perfecto. Es decir, esto no es algo de este año, esto se viene acumulando en el tiempo, y coincidimos en la necesidad, por lo que comentaba hace un momento, de que el gobierno necesita más recursos. El abordaje del tema fiscal, le hemos puesto el rabito, muy necesario de que sea integral, porque no es solamente el punto de vista tributario, no es solamente cuántos impuestos se pagan, si son muchos, si son pocos, si voy a poner más, es también en qué lo estoy gastando. Y ese es el abordaje integral del tema fiscal. Que es lo más recomendable, la integridad, o sea, porque de lo que contrario, por todas los las recursos aristas. nunca van a ser suficientes. Es correcto. Si tú tienes un hoyo, si tú en tu casa estás todos los días nada más haciendo fiesta y comprando cosas, y tú te compras un carro más caro del que tú puedes, y tú compras muebles, y te compras la última televisión todos los meses, pero tú no ganas para tener eso. Cae preso. Entonces tú tienes problemas, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando tú llevas lo que pasa en tu casa a una operación mucho más grande como es el Estado, tú tienes que ponerle atención a lo que a ti te ingresa y también a lo que tú gastas. Y ese es el abordaje Entradas integral. y salidas. Claro. En una contabilidad simple. ¿Por qué hemos insistido con el tema del pacto y con el abordaje integral? Bueno, porque entendemos que el definir esa República Dominicana del futuro, que conllevará sacrificios de todos los sectores, el gobierno tendrá que hacer su parte, la población en general, el sector empresarial, conlleva también un nivel de diálogo que permita asumir de manera conjunta
esos retos que tenemos por delante. Correcto. Entonces, en la antesala porque ya el presidente así lo ha anunciado, de lo que podría ser un pacto fiscal, pues entendemos que la conversación entre todos los sectores es necesaria. Correcto. Nos vamos a un segundo segmento, pero antes de eso, me alegra mucho que tú hagas referencia a los pactos y a la Estrategia Nacional de Desarrollo, que como todo el mundo sabe, pues fueron firmadas en el del 2012, 2014, la mayoría, y que se le dé continuidad, porque eso es vital. No hay para qué estar haciendo un pacto todos los días diferente para un mismo sector o sobre todo para el país. Y esto es lo que trae el desarrollo de nuestro país. Y como tú bien dices, es la visión de lo que se quiere. Eso continúa perfecto, la continuidad. Así es. Bien, vamos a pausar, entonces cuando retornemos continuaremos con nuestro invitado César Dargan, quien es vicepresidente del Consejo Nacional de la empresa privada CONET. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Septiembre activo con equipo nuevo y 30 días de internet gratis en Viva. Activa un plan prepago y llévate equipos como el Infinix Hot 401 con 256 GB desde 7,995 pesos. Samsung A15 desde 10,495 pesos. Infinix Smart desde 6,095 pesos. Tecnospark Go desde 5,995 pesos. Y muchos más a precios reducidos. Además, al activarte en cualquiera de nuestros planes, participas en el sorteo de 60 tablets y muchos regalos más. Solo en Viva, estamos de tu lado. Bien, continuamos con César Dargan, vicepresidente del Consejo Nacional del CONET. Bien, cuando nos fuimos a la pausa, él hablaba sobre el sacrificio de todos los sectores y hablando de sacrificio, cuando se habla de la fiscal o de la tributaria, hay sectores muy desposeídos que tienen temor, que piensan que todo irá siempre, dicen, siempre cae sobre nosotros. Habrá un equilibrio, se supone, pero Mira, yo me río porque los empresarios, la clase media. Nosotros le hemos dedicado mucho tiempo a este tema fiscal. Sí. De hecho, los 9 meses de este año han implicado consultas, profundizar en la mayoría de los temas y siento que desde el CONEP estamos preparados para tener una conversación productiva con el gobierno de los diferentes sectores. Y sobre todo bien madura y bien clara. Digo esto porque lo hemos hecho de manera proactiva y sobre la base de la especulación porque formalmente no se ha presentado un proyecto de reforma fiscal. Correcto. Es decir, hasta tanto el gobierno no ponga sobre la mesa cuál es el alcance que se podría tener, aunque le ha ido dando algunas pinceladas, pues toda esta conversación es una especulación. ¿Qué sucede? Es normal en la antesala de reformas que exista ese escepticismo, ese temor, qué es lo que va a pasar, cómo a mí me va a afectar o cómo no me va a afectar. Pero yo creo que tenemos que reforzar la confianza en nosotros mismos, en la República Dominicana y en lo que hemos podido construir en todos estos años. Yo revisaba hace poco cuál era la República Dominicana de hace 30 años. ¿Y por qué hace 30 años? Porque la última ola de reformas estructurales amplias y profundas fue precisamente en la década de los 90, en la que tuvimos el Código Tributario actual del año 92,
tuvimos el Código Laboral actual del año 1994, ¿no? 92 fueron 92. estos. Luego, posteriormente, en el año 93, leyes adicionales. En el 95, ley de inversión extranjera. En el 98, ley de telecomunicaciones. La década de los 90 fue muy productiva. Y eso ha permitido que durante los últimos 20 años, con esa continuidad de Estado, la República Dominicana se consolide como un foco luminoso en cuanto a estabilidad política, crecimiento económico inclusivo y paz social. Nosotros hemos construido aquí algo que es digno de admiración en el resto del mundo. Si nosotros vemos el resto de los países de la región, ninguno combina esos tres factores. El que no tiene crisis políticas profundas, tiene crisis económicas, tiene inestabilidad social, y nosotros aquí todavía tenemos la capacidad de poder entendernos y poder vivir en un país que ofrece esas condiciones. Perfecto. Entonces, sobre la base de eso, eso es precisamente lo que tenemos que cuidar, no interrumpir eso que hemos podido construir. ¿Cómo afecta o no a cada uno de los sectores? Es de las cosas que habrá que ver. Pero uno de los temas que hemos planteado es precisamente que ese movimiento, ese desarrollo que ha tenido nuestra economía no se detenga. Sectores como el turismo, las zonas francas, el comercio formal, la industria nacional, son pilares fundamentales de ese modelo que nosotros tenemos. Entonces, eso, conjuntamente en cómo ponemos más fácil a las micro y pequeñas empresas para que puedan cumplir con sus obligaciones, son de los temas que también tienen que estar en el radar en lo que sea que se plantee. Correcto. Vamos a agradecer a los amigos televidentes que se han comunicado con nosotros a través de las redes sociales, Instagram específicamente, las preguntas que envían a nuestro invitado César Dargan, pero a la vez tenemos que pedir excusa porque no podríamos hacer todas esas preguntas, porque no va a haber tiempo. Pero vamos a pasar la primera. Dice así: en los pasados 4 años, la economía dominicana creció en 3.2%, por debajo del PIB potencial, que es obviamente un 5%. ¿Cómo ve el empresariado que la economía tenga un crecimiento zigzagueante y por debajo del potencial? Eso es sencillo. Aunque fuera de cámara tú y yo hablábamos de no referirnos al PIB ni a todos estos temas macroeconómicos, quizás aterrizándolo un poco, el comportamiento de la economía en estos últimos 4 años ha sido sensiblemente afectado por factores externos y factores internos. En el año 2020, Ovalle, no olvidemos de que el mundo se detuvo y nuestro país no fue la excepción con una pandemia de dimensiones mayores. Y si eso fuese poco, en nuestro país se suspendieron 2 elecciones, que a veces nos olvidamos. Y aún así, el proceso de recuperación que tuvimos fue considerablemente acelerado, y ese bajón y freno que tuvimos en el año 2020 permitió un levantamiento en tiempo récord en el año 2021, creciendo casi cerca de doble dígito. En el año 2022-2023 también nos vimos afectados por factores externos, de que eso que se recogió durante la pandemia, cuando sale, generó olas inflacionarias a nivel global, no solamente en nuestro país. Y esas inflaciones y las medidas que tuvieron que tomar las autoridades monetarias para poder recoger un poco de lo que había, garantizaron también estabilidad en el corto plazo, pero afectaron el crecimiento económico. Entonces yo creo que la referencia de estos últimos 4 años debe ser visto de manera extraordinaria en lo que ha sido la constante de los últimos 20 años de la República Dominicana. Pero sí creo que por los elementos que he mencionado, estos próximos 4 años o 10 años, si queremos ver al mediano plazo, deben colocar a la República Dominicana como un destino interesante en su modelo de desarrollo. Perfecto. Reforma constitucional, ya las 4 propuestas, todo el mundo las conoce, pero ha habido muchos comentarios, opiniones a favor, otras en contra, pero si tú quieres mencionar las 4, perfecto, pero la unificación de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales en conjunto a celebrarse el mismo día, pero para el 2032, y el candado, en sentido general, ¿qué piensa el conejo? Mira, desde el año 1844... ¿Por qué tú me miras y te sotorríes como quien No, dice? lo que pasa es que el responder desde la coyuntura puede ser sencillo, pero creo que hay que entender el contexto de cómo ocurren muchos de estos temas.
Desde el año de Pero 1800... tú eres un buen comunicador y entonces Si el que tienes no un lo espacio entiende, aquí, yo estoy dispuesto a venir contigo a las 6 de la tarde todos los días y comentamos la actualidad. no relajes que te digo que sí. Mira, nosotros hemos tenido, la República Dominicana ha tenido 39 modificaciones a su constitución. Sí. Y las mismas han ocurrido principalmente en dos formas diferentes. Una es en conflicto, de que por alguna situación política, alguna coyuntura interna, se ha forzado una reforma constitucional, en algunas ocasiones con traumas, y una segunda que son reformas constitucionales sopesadas en momentos de estabilidad y paz, que ponderan aspectos que pueden ser objeto de algún tipo de mejora. Esos son los dos modelos que tenemos. Actualmente la República Dominicana no se encuentra en un momento de conflicto ni en un momento de fragmentación. Y además tú hacías referencia a la estabilidad política y económica también. Entonces, concertar una reforma constitucional en un momento de estabilidad y paz conlleva un nivel adicional de diálogo político y compromiso político, porque al final del día una reforma constitucional es un compromiso político que debe involucrar a todos los actores. En ese sentido, los 4 planteamientos principales que se han hecho de la reforma son interesantes para ese modelo y sostenibilidad de lo que tenemos al futuro. El tema de las elecciones, y efectivamente aquí también hemos tenido todos los modelos. Aquí hemos tenido elecciones juntas, elecciones separadas, voto preferencial, voto por lista, reelección, no reelección. Todo. Aquí lo hemos tenido todo y nos hemos dado cuenta de que no hay un modelo perfecto. Sin embargo, elecciones con apenas meses de diferencia y las campañas, los costos de la campaña, el uso de los recursos en la campaña, la inestabilidad que genera la expectativa de quién gana o quién no gana, es interesante la propuesta de unificar las elecciones. Reducción del Congreso Nacional de los Diputados. De los 190 Yo diría que a aquí 153. el tema es más que los recursos que se puede ahorrar, porque muchos dicen, y creo que tienes razón, la democracia cuesta. No pensemos Bastante. que vamos a vivir en democracia y que vendrá el maná del cielo. La democracia cuesta. Lo bueno siempre cuesta. Sí. Y la democracia es el sistema. Sin embargo, yo lo orientaría, más que por el costo, que se genera un costo, lo orientaría por el tema de la eficiencia. ¿Qué tan efectivo es tener un Congreso tan grande si nos comparamos con democracias mucho más numerosas y Con que tienen menos. congresos más efectivos, Achicados con un para nivel que de estén- representatividad garantizado? Ahora bien, las preocupaciones que han expresado algunos diputados creo que son parte también de eso que te mencionaba, de un compromiso político que se requiere inclusive a lo interno del propio partido de gobierno que tiene la mayoría. Fortalecer la capacidad del Ministerio Público es algo a lo cual ninguno podemos negarnos. Sin embargo, algunos de los comentarios que se han hecho del alcance que puedan tener estas modificaciones tiene que ser tomado en cuenta. Y el tema del candado de la reelección lo he dejado de último porque tú lo mencionaste al principio del programa. Yo he participado activamente en política desde muy joven y mi generación... De hecho, fuiste presidente de la Juventud Reformista. Correcto. Esa es la última pregunta para cerrar el programa de hoy contigo. Sí. Ahorita. Como yo que he estado en política sé que mi generación muchas veces vio tronchados sus sueños porque el relevo a lo interno de los partidos políticos no era posible, porque los líderes permanecían en el tiempo, no había cambio precisamente por esa apertura a que la reelección constante era algo interesante para mantener activas sus aspiraciones. Y ahora los líderes se echan a un lado o sucede algo similar. Los líderes nunca se echan a un lado. Yo creo que los líderes en algún momento por decisión propia ceden el paso a las generaciones de relevo y en otros casos las generaciones de relevo ocupan los lugares que están llamados a ocupar. Yo creo que es saludable y ha sido reconocido así la limitación en el tiempo de un periodo y ya, o sea, un periodo de reelección adicional al que está. Sí. Ese modelo funciona el modelo en otros países norteamericano y debe ser visto. Ahora bien, luego de ponderar las 4 propuestas que se han hecho, creo que es un compromiso político y que ojalá los dominicanos una vez más podamos dar ejemplo de que inclusive una modificación de la Constitución que en principio restaría poderes o capacidades a un presidente que se acaba de reelegir con un Congreso a favor, es algo positivo. Correcto. Pero hay personas que justamente temen a ese candado, porque entonces lo que hablan es que el presidente buscaría un tercer periodo.
El temor que he escuchado más bien se debe a que una vez se abre la asamblea revisora, otros temas que a lo mejor no son esos 4 que están, pueden ser considerados. Correcto. Por eso yo creo que dotar de coherencia y asumir con responsabilidad que si eso es lo que se va a reformar, eso sea lo que se incluya en la ley que convoca y que posteriormente se limite la discusión a eso, eso generaría mayor confianza y eliminaría esa incertidumbre en torno a qué más puede haber o no. ¿Necesitas referendo o no? Eres abogado. Hay una discusión bastante profunda de abogados constitucionalistas y entiendo que son de los elementos que se están considerando en este momento por el alcance específico de las reformas que se tienen por delante. Perfecto. Vamos a otro tema de actualidad, es el de la Junta Central Electoral. Próximo mes ya están abiertos los plazos para presentar expedientes. El próximo mes, el 4 de octubre, se presentan los aspirantes, los expedientes de los aspirantes preseleccionados. El CONE ve con buenos ojos una reelección de los integrantes de la Junta Central Electoral, que todo el mundo o la mayoría de personas coincide en que fue una junta que lo hizo bien en las elecciones y que lo hizo bien cuando se le exigían y se le pedían cosas para fortalecer la institucionalidad y eso. El CONEP ha estado muy de cerca en la organización de los procesos electorales y de hecho en esta ocasión inclusive invitamos expresidentes, una delegación de expresidentes de la región que nos acompañaron. Y precisamente cuando venían y veían con la tranquilidad y normalidad que ocurría todo, reconocían la democracia que ha podido construir la República Dominicana. Hay mucho que mejorar, hay controles, hay músculos que necesita la Junta para fiscalizar, para poder controlar los recursos que se usan en la campaña y su procedencia, para regular las propias campañas. Hay mucho por hacer. Sin embargo, en un país que tuvimos el trauma de 2 elecciones suspendidas, poder organizar estas elecciones y que todo transcurra en paz es algo que hay que reconocer. Nosotros hemos trabajado de la mano con esta Junta Central Electoral, con el Pleno de esta Junta Central Electoral. Entendemos que han hecho un trabajo apropiado. Si son ponderados y evaluados en función de su desempeño y ratificados en sus posiciones, entendemos que podrán dar continuidad. Pero asimismo es un proceso que está abierto en el Congreso Nacional y se ponderarán otros perfiles, pero una cosa no conlleva a la otra, o sea, hay que reconocer el trabajo que ha hecho esta Junta Central Electoral. ¿No han tenido ustedes la oportunidad de hablar con el presidente, el doctor Román Jaques, al respecto? Sí, claro que sí. O sea, apoyamos o depende, claro, entiendo lo que tú dices de respetar lo que se decida. No, vuelvo y digo, nosotros valoramos positivamente y así lo hemos expresado tanto el rol que ha jugado el presidente de la Junta Central Electoral como el resto de los integrantes del Pleno. Perfecto. Vamos a pausar y entonces cuando retornemos, o déjame hacerte la última pregunta para cerrar esto y completar lo de la juventud. ¿Qué está sucediendo con los líderes políticos? ¿Se están gastando? ¿Los partidos no están llenando las expectativas? ¿O la juventud es que está tan apática con la política? No es cuando ustedes, o sea, que fueron jóvenes fogosos en el Partido Reformista, en el PLD, en todos los partidos había jóvenes fuertes. Mira, yo tengo casi 8 años alejado de la vida política partidaria y creo que las sociedades han ido a un nivel de desarrollo mucho más rápido que el que han ido los partidos políticos. Y a los partidos políticos muchas veces no reflejar los anhelos que tiene la sociedad, pues ocurren estos cambios que hemos visto en muchos otros países. Aquí es interesante porque todavía los partidos tradicionales, aunque crecen, se debilitan, pero es un sistema en el cual los partidos son los canales para acceder a las posiciones de poder. Tienen el reto precisamente los partidos de modernizarse, de permitir que ese relevo y esas distintas representaciones de nuestra sociedad tengan un espacio en el debate. Yo creo que cuidar y proteger y fortalecer nuestra democracia conlleva fortalecer también y modernizar los partidos políticos y esos son de los retos que tenemos por delante. Pero tú entiendes que la juventud debe formar parte de las decisiones políticas y, yo creo que y es importante, sí, por ejemplo, tú eres producto de eso. 100%. Y fíjate cuánto aprendiste del doctor Balaguer.
Bueno, el doctor Balaguer coincidí poco con él por un tema generacional. Pero aprendiste. Sí, claro que sí. Y te aprendiste muchas cosas más. Efectivamente. Tiene que motivarse la Yo creo que juventud, sí, tiene que que la juventud dinamizar. tiene que participar más allá de la queja o de la protesta, tiene que ser un rol activo, propositivo, productivo, aportar, involucrarse, y al final del día los espacios se ganan precisamente con acciones. Creo que en la República Dominicana hay una juventud empoderada y que canalizar todas esas energías y esos anhelos a través de la acción política es algo positivo. ¿Y qué tú crees que debe hacer esa acción política y los partidos para atraer a esos jóvenes? Porque se necesitan. Entender que los tiempos han cambiado, estamos viviendo en una sociedad más directa, más conectada, que procura mayor transparencia, que procura mayor acceso y entender quiénes son las personas tal y cual como son, con menos poses, con mayor conectividad en los temas que hay. Esos discursos de hace años, muy elaborados, con muchas palabras bonitas, deben transformarse en planes concretos y acciones que cambien la realidad para bien y que lo que está bien pueda ser preservado y mantenido en el tiempo. Perfecto. Vamos a pausar y entonces ya cuando retornemos, ya en la parte final de Portada Digital, nuestro invitado continuará, César Dargan. ¿Qué vas a desayunar? Un queso blanco frito rica, tostadito, cremoso y suave. El más rico encima de un mangú. Preempacado, higiénico y confiable en presentaciones de media y 2 libras. Queso blanco de freír rica, la manera rica de empezar tu día. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Actualízate cada noche con Lucy Brown. Soy Lucy Brown, me encargo de mantenerlos informados sobre las noticias más relevantes tanto en nuestro país como en todo el mundo. Lunes a viernes a las 10 de la noche por Digital 15. La señal que conecta. Bueno, ya en la recta final de Portada Digital, es una pena con las preguntas de las redes, son demasiados, pero ¿cuál es su valoración sobre que la inversión pública como porcentaje del PIB sea la más baja en los últimos 70 años, con un 2.1%? Esto significa que de cada 100 pesos que el gobierno gasta, 88 son para gastos corrientes. Tú lo decías ahorita, nómina, subsidio del sector eléctrico y los intereses de la deuda. Ese hoyo eléctrico hay que darle espacio. Al solo destinar 12 de cada 100 pesos a la inversión pública, está castrando el crecimiento en el corto, mediano y largo plazo. Los efectos de esta decisión de política pública los estamos sintiendo. Sí, y hace un momentito hablamos con detalle del tema del gasto como tal, y efectivamente ningún gobierno quiere tener restricciones de no tener los recursos para hacerlo. Y muchas veces se prioriza precisamente en el gasto corriente a causa de disminuir el gasto de capital. Tal y como se comenta en esa pregunta, estamos en el nivel más bajo de inversión. Ahora bien, cuando nos dotamos de esa Estrategia Nacional de Desarrollo, nos comparamos con los países desarrollados, con los países de la OCDE, Sí. y se veía que la presión tributaria, es decir, cuánto pagamos nosotros de impuestos, debería ser equivalente
a lo que se paga en esos países. Y por eso decíamos, es muy baja. Lo mismo pasa con el gasto de capital. Nosotros con un 2%, 2 punto algo por ciento de gasto de capital, estamos muy lejos del mínimo del 5% que gastan los países desarrollados. Claro. Entonces, todos aspiramos a que se tenga mayor gasto de capital que no dependa solamente de ingresos extraordinarios que tenga el gobierno, de una negociación de Barrick, de una negociación de Aerodom, de un avance que den los bancos, sino que efectivamente tenga los recursos para poder invertir en el desarrollo con el mandato que tiene el Estado. Sí. Hay algo en lo que el CONE ha sido muy celoso y es cuando se habla de transparencia, de ética, siempre en un primer plano y un no a la corrupción. En el día de hoy, o en estos últimos días, en las últimas horas, ha habido como un pequeño de impas entre los legisladores y la Cámara de Cuentas. Un conflicto desatado porque muchos legisladores, sobre todo senadores, dicen que el documento para el llenado, para el asunto de la rendición de cuentas, es complejo, es grande, que le exigen cosas que ellos entienden que son privados sobre sus bienes. La Cámara de Cuentas se ha manejado muy bien en ese sentido y dice que el político no tiene asunto político, privado, no debes esconder nada. Pero sucede y viene al caso que a un mes de iniciada esta gestión presidencial, por ejemplo, los nuevos senadores, los diputados, también los funcionarios y también los que salen, están en la obligación de presentar su declaración jurada de bienes, sea de apertura como de cierre. Pero faltan muchas personas y la Cámara de Cuentas, de una manera muy amable, pone un aviso y lo dice, incluso pone a disposición de los necesitados unas 17 unidades y su empleomanía es abierta. Mira, habiendo sido yo mismo servidor público, yo admiro a quienes ejercen esa función en las condiciones que se hace en la República Dominicana. Porque tú estás sometido a un nivel adicional de escrutinio, tú estás sometido a un nivel adicional de controles, pero eso es directamente proporcional a la responsabilidad que lleva el administrar recursos públicos. Por eso yo creo que no es solamente promover la transparencia como una obligación, sino generar una cultura de transparencia. Efectivamente, desde el CONEP hemos abogado no solamente por el combate a la corrupción, sino por la erradicación de la impunidad, que es el no sancionar los actos que se producen en el tiempo y que luego incentivan a que sigan ocurriendo. En ese sentido, el tema de la transparencia es fundamental y desde el punto de vista cultural, muchas de las cosas que hemos visto en estos días en los medios precisamente van orientadas a no entender las complejidades, a no entender los plazos, y precisamente con un cambio tan amplio como el que hemos tenido de tantos nuevos congresistas, funcionarios, tantos que también salen, precisamente seguir trabajando en una cultura de transparencia con educación, con formación, con acompañamiento, es fundamental para poder cumplir con las obligaciones que establece la ley. Correcto. Se nos terminó el tiempo, pero como tú manejas también la comunicación, aquí hay una pregunta extremadamente interesante de la gente de las redes sociales, pero yo te la voy a sintetizar es sobre la reforma laboral y referente al mercado laboral, que mientras la informalidad ha crecido de 2019 a 2023 en un 10%, la formalidad solo lo hizo a un 3%, es decir, la informalidad lleva una velocidad de 3 veces mayor. Por ahí continúa, me excusa porque no puedo seguir leyendo porque no terminó el tiempo, pero el aspecto que tiene que ver con la reforma laboral. Lo hablamos hace un momentito cuando hablamos de la informalidad, nosotros estamos por encima de la media de la región. Cualquier reforma debe estar orientada a generar más empleos, a reducir la informalidad. Mencionaba que el Código Dominicano de Trabajo es del año 92, 32 años han pasado, es un país distinto. Por eso de manera propositiva en el diálogo tripartito hemos propuesto reformas que permitan actualizar el código y generar mayor competitividad en nuestro país. Por ejemplo, además de lo que se dio a conocer hoy sobre el achicamiento del Estado y todas esas reformas, ¿tú no entiendes que hay mucho, no es conflicto,
la opinión pública está atosigada de tantas cosas a la vez? Hay muchos temas sobre la mesa y ojalá encontremos la forma de poder abocarnos a discutir cada uno de ellos con nivel de avance y con resultados concretos. Correcto. Pero hay muchos temas, sí. Es correcto. Una cosa importante, también tú hablabas de concertar, diálogo político y compromiso, eso es importante y necesario para la reforma. ¿Qué debe hacer el gobierno? En 3 palabras. No, tener la iniciativa de la convocatoria, la transparencia de la propuesta y la apertura a recibir cualquier contrapropuesta y ser parte activa de la construcción de lo que se quiera hacer. Correcto. Muchísimas gracias a nuestro invitado César Dargan, vicepresidente del CONET. A ustedes también por haber compartido con nosotros esta hora de Portada Digital. Yo soy Rafael Ovalles y mañana a las 6 de la tarde estaré en espera de cada uno de ustedes para brindar otra portada digital, siempre en la línea de la orientación, de la información, de la buena información y en busca de un fortalecimiento institucional y avance en todos los